Bueno, finalmente estamos retomando con nuestros estudios teológicos y nos quedaba por empezar con el tema de santificación, que es un tema que el año pasado lo conversamos, pero bueno, como este año también ha sido de repaso, este, nos queda verlo. Nos queda santificación, glorificación y algún tema más en el medio. Santificación. Bueno, según los apuntes que ya les pasé oportunamente para que vayan haciendo un seguimiento, significa santificación, tanto separación de las cosas del mundo para servir a Dios, como la conducta que deben seguir aquellos que han sido separados. Proviene del hebreo, kadash, que significa apartar o separar, del griego agiazo, que es apartar o separar, lo mismo, y se aplica tanto a personas como a objetos. En definitiva, cuando se hable de santificar o santificación, acordarse que es estar separado. Si se acuerdan de eso, que santificación es separado, enseguida después le van a venir los otros conceptos que profundizan los otros conceptos que le dan esa dimensión a ese estar separado. Pero es importante que se tenga así como incorporado, ¿no? Esa idea de que santificación es igual separado. Del diccionario de Bain, sabemos que la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan y persisten. No hay un inicio con todo el tema de la santificación. Tiene punto de partida y tiene punto de finalización también. Por ello reciben el nombre de santos. De finalización es un decir, porque en definitiva en la eternidad también es una eternidad de santidad. O sea, ese es el punto final, pero es un punto de final eterno. Es efecto ineludible de la salvación, como afirma Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Dios es santo, de manera que Él está apartado de toda corrupción. Entonces, mientras haya corrupción en nosotros, no podremos estar cerca de Él. Sabemos que Dios rechaza el pecado. Es algo intolerable a su vista. Y este tema de la santificación se relaciona con dos temas bien interesantes. Con tres temas bien interesantes. Con el tema de la elección de Dios, ¿no? Qué idea interesante esa, sabernos elegidos de antemano por Dios. ¿Cómo habrá sido eso posible? Bueno, la santificación del Espíritu está asociado con eso, con la elección de Dios, que es un acto divino que precede a la aceptación del Evangelio por parte del individuo. O sea, recibimos el Evangelio, lo aceptamos, porque antes Él nos escogió, ¿no? Es una idea que no es fácil tampoco de entenderla así inmediatamente, pero tiene que ver con ese diseño de Dios originario y de que estábamos justamente en la mente del Creador al momento de crear todo lo que nos rodea. Porque Él a la humanidad no la condenó cuando pudo haberlo hecho en el pecado original, sino que realmente fuimos ideación suya y por eso es que estamos aquí, a pesar de vivir en un mundo caído, pero sabemos que no está todo perdido gracias a Jesucristo. Vemos en 2 de Tesalonicenses 2:13 que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y este tema también se relaciona con el llamado de Dios, que también se conoce como vocación. El tema del llamado de Dios
Dios mediante lo veremos. Vamos a entrar porque es bien apasionante. Dios llama al pecador arrepentido y somos llamados a ser santos, ¿no? Es un llamamiento con una finalidad. Con nuestra conversión podemos decir que hemos oído y seguido ese llamado de Dios a ser santos. Esto último convierte a ese llamado de Dios en eficaz. Y el llamado de Dios es eficaz justamente cuando uno responde, porque está el llamado de Dios en nuestra vida. Lo estuvo antes de ser cristianos. Pero bueno, el hecho de que hoy lo seamos significa que en algún momento seguimos ese llamado. Y cuando le predicamos a los demás, porque somos agentes del Espíritu Santo, ya lo sabíamos, ese llamado de Dios se está manifestando en la vida de la persona a la que le estamos hablando, ¿no? Que no es el único medio de comunicación, porque también Dios se comunica con las personas no solamente a través de otras personas, pero principalmente lo hace a través de otras personas, y ahí es donde entramos nosotros. Es un llamado que es sobrenatural. Y me gusta relacionarlo también con aquella discusión, ¿se acuerdan? Que tuvimos más de una, pero cuando hablamos de la distinción entre cuerpo, alma y espíritu, que decíamos que bueno, que todos tenemos un espíritu, pero de alguna forma está acallado, porque si no está el Espíritu Santo en nosotros, es el alma, la dueña y señora de nuestra vida. Pero de alguna forma las personas tienen también un espíritu. Hay una espiritualidad en todos nosotros, cristianos o no. Y me gusta relacionar este tema con esa idea, que ese espíritu que está ahí en todas las personas, al estar ese llamado de Dios presente, ya sea a través de otra persona, ya sea a través de alguna circunstancia, algo que haya pasado en nuestra vida, algún folleto, algo que llegó de Dios, está ese espíritu del hombre de alguna forma clamando, ¿no? De alguna forma reaccionando a ese llamado. Y que si el alma lo permite, o si la mente lo permite, o si realmente el individuo se da la posibilidad de escuchar ese llamado, ¿no? Uno se termina acercando a Dios. Pero bueno, para ir relacionando temas, me gustaría saber también su opinión, si se entendió esa idea, si la comparten, y bueno, si les deja algo para reflexionar. Y también se relaciona en tercer lugar con la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de las inmundicias del mundo. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, ¿no? Según la ciencia originaria de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados, y todo esto, por supuesto, en un plano espiritual, que lo vimos más a fondo cuando hablamos de unión con Cristo. Momentos en que se produce la santificación en el creyente. Bueno, esto es bien sencillo, no es un tema complicado. O sea, tal vez como todo tema espiritual tiene su profundidad, pero entender que los tres tipos de santificación son bien sencillas. La primera, la inicial, es cuando te convertís. Cuando una persona se convierte, ahí es santificada, ya es separada automáticamente del mundo y empieza una nueva vida. Esa es la santificación originaria, la que pasa en primer lugar. Después, con el día a día, bueno, uno se convierte, pero uno sigue en el mundo y sigue viviendo. Entonces, en ese día a día, en el desarrollo de la vida cotidiana, hasta que uno se muere, ahí también tiene lugar un segundo tipo de santificación, que se puede llamar como la santificación diaria o la santificación progresiva, ¿no? O la del tiempo presente, la del momento a momento, que es diferente de la inicial porque uno ya está convertido, y es diferente de la final porque uno está con vida y vive la vida en este mundo.
apartado, pero en el mundo. Y la santificación final es la que tiene lugar cuando partimos a la presencia de Dios, sea porque morimos, o sea porque Cristo vino estando nosotros vivos físicamente. Cuando partimos a la presencia de Dios, ocurre esa santificación futura, completa o definitiva, que es la que cuando ocurre esa glorificación. Y a partir de ahí vivimos una eternidad en santidad. Esos son los tres momentos. Vamos rapidito con cada uno de ellos. Bueno, la santificación inicial es la que se produce con nuestra conversión, como decíamos. En la cruz tuvo lugar la expiación definitiva de los pecados. Con el derramamiento de la sangre de Cristo se produjo la obra de santificación absoluta y perfecta diseñada por Dios Padre, que es nuestro Creador. Diseñada por Dios Padre, pero ejecutada por el Hijo, que es nuestro Redentor, y que llega a nosotros por el Espíritu Santo, que es justamente santificador. Esto lo vimos en la primera clase. ¿No? Pero qué idea interesante ya hablar del Espíritu Santo como nuestro santificador. Bien, esta santificación inicial implica la idea de separación. Ya lo sabíamos, al principio hablamos de esto, que santidad significa separación. Dios es santo, por ende su santidad representa aquello en su persona que lo hace estar separado, apartado, de todo lo terreno y humano. Cuando Dios, que es santo, desea emplear a una persona, a nosotros por ejemplo, o un objeto para su servicio, que eso lo veamos mucho con el pueblo judío, lo separa de las cosas del mundo para tal fin y lo convierte en su posesión. ¿No? Es como que le pone una especie de sello, espiritualmente hablando. ¿No? Esto a partir de ahora es de mi propiedad y está separado de las cosas del mundo. En virtud de esa separación es que la persona o el objeto se convierte en santo. ¿tá? Y en nosotros se produce al momento de nuestra conversión, esa separación inicial. Purificación, bueno, la sangre de Cristo. Refiere a la limpieza o purificación que hace Dios con nosotros por medio de la sangre de Cristo. O sea, primero Dios nos separa, como ya vimos, y luego nos purifica. Separación, pero aparte, espiritualmente, nos purifica. Imaginemos que Dios nos elige de un montón de gente, nos separa y nos baña en la sangre de Cristo. O sea, es una imagen un poco grotesca, pero ilustra de alguna forma lo que ocurre espiritualmente en nosotros. No nos olvidemos que cuando hablamos de unión con Cristo, es unir mi vida a la vida de Cristo, unir mi pasado, mi presente y mi pasado al pasado y a la historia de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo en la cruz por derramamiento de sangre también de alguna forma es mi muerte a los pecados. Porque estamos identificados con eso que ocurrió en Jesucristo. ¿No? Y en esa suerte de identificación, donde hubo ese derramamiento de sangre, también de alguna forma somos purificados, ¿no? Como una especie de, como lo hacían los judíos, que no nos olvidemos que los rituales judíos eran preparatorios para el sacrificio definitivo, que fue en la cruz. En el Antiguo Testamento se purificaba mediante lavamientos en agua, unciones en aceite y rociamiento de sangre con la sangre del sacrificio. En Levítico 8:30, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Bien, o sea, se santificaron a las personas y también a sus vestiduras. En cuanto a las leyes sobre la purificación, las mismas eran muy estrictas y se encuentran en Levítico capítulos 11 al 15 y 17 al 22. Menos mal que todo eso ha quedado ya superado porque eran realmente leyes muy estrictas las que tenían los judíos. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios nos purifica con la sangre de Cristo.
Y es lo que ya dije. Esto se debe a que, como ya hemos visto, los cristianos gozamos de unión con Cristo, estamos unidos a ese sacrificio, y de esa manera la sangre de Jesucristo nos alcanza, nos baña y así nos purifica. ¿No? Esto es muy, muy, muy interesante. Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación en la carne, ¿no? Y una pregunta lógica, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre de animales purificaban en el pasado, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, que es nada más ni nada menos que Dios. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo como que también nos habilita para acceder a ciertos estadios que antes no podíamos hacerlo, como es la presencia de Dios, como es, ingresar a la familia de Dios. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bien, decíamos que entonces santificación inicial hablaba de separación, de purificación y también dedicación o consagración. Bueno, esta dedicación o consagración refiere al propósito de esa separación y purificación. Es el para qué hemos sido apartados y limpiados para Dios. No se trata solo de una separación de algo y de una limpieza de algo, ¿no? Los dos temas que ya vimos, sino que también implica una dedicación, ¿tá? Que es consagrarnos a algo más. O sea, somos como creyentes separados del pecado y del mundo, limpiados de la inmundicia de este mundo para servir a Dios, ¿no? Y en ese servir a Dios está esa dedicación, que es esa consagración a la comunión con Dios y al servicio a Dios. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese sentido, Israel fue una nación santa porque fue dedicada al servicio de Jehová. Los levitas son santos porque estaban dedicados al servicio del tabernáculo. Los sábados y días de fiesta son santos porque representaban la dedicación del tiempo a Dios. Bien, eran santos porque estaban consagrados a una actividad de adoración a Dios. Nos queda santificación diaria, que es en la que estamos ahora, es la que nos toca como cristianos ya convertidos hasta el día que partamos. Y después nos queda justamente esa santificación del día que partamos, que es la santificación futura o la santificación perfecta. Quedan para la próxima clase y bueno, espero que me hagan llegar sus devoluciones, siempre son bienvenidas y enriquecedoras. Bendiciones.